Modelado de sentimientos, analizando la Llorona con inteligencia artificial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas. Hoy tenemos preparado algo realmente especial para ustedes. Vamos a sumergirnos en las profundidades del folclore mexicano, explorando una de las leyendas más icónicas y arraigadas en la cultura, la Llorona. Pero, queridos oyentes, no vamos a limitarnos a un simple recuento de esta historia. Vamos a fusionar tradición y tecnología, usando la inteligencia artificial para analizar y modelar las emociones que esta leyenda evoca. Porque la Llorona, bueno, más allá de ser una historia que ha resonado durante generaciones, es un reflejo potente de las emociones humanas, el dolor, la tristeza, el arrepentimiento y, por supuesto, el miedo. Y mientras avanzamos en este episodio, vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a comprender mejor estas emociones y a descifrar cómo y por qué este mito ha dejado una marca indeleble en la cultura mexicana. A lo largo de nuestro viaje de hoy, nos sumergiremos en la historia y los orígenes de la Llorona, desde sus primeras apariciones en las crónicas hasta cómo ha evolucionado en el imaginario popular. Desentrañaremos las emociones básicas que se esconden detrás de esta leyenda, y les mostraré algunas de las herramientas y metodologías que la IA utiliza para modelar y analizar sentimientos. Y si crees que ya has escuchado todo sobre la Llorona, te invito a quedarte, porque también hablaremos de cómo ha sido retratada en el cine y la televisión, y cómo la inteligencia artificial percibe las emociones en estas adaptaciones. Además, discutiremos los retos éticos y culturales que surgen al aplicar tecnología a una leyenda tan preciada. Así que, prepárate para un episodio lleno de sorpresas, donde la tradición y la tecnología convergen para ofrecernos una perspectiva fresca y emocionante sobre la Llorona. Comenzamos. Sumergiéndonos en el corazón del folclore mexicano, es vital entender los orígenes y la evolución de la Llorona, ese espíritu lloroso y errante que ha capturado la imaginación de generaciones. Esta no es solo una historia que se cuenta a los niños para asustarlos, es un reflejo del tejido sociocultural de México, con raíces que se extienden profundamente en la historia del país. Las primeras menciones de esta leyenda se pueden encontrar en las crónicas de la época colonial, donde ya se hablaba de una mujer que, devastada por el dolor, vagaba por las noches lamentando una tragedia personal. Pero, como con todas las leyendas, la historia de la Llorona ha sido moldeada y adaptada por cada generación, reflejando los miedos, las esperanzas y las tensiones de su tiempo. Ha viajado desde los relatos orales de los pueblos indígenas hasta las páginas de los libros de historia y, más recientemente, a la pantalla grande. Las diferentes regiones de México han aportado sus propias variaciones a esta leyenda. En algunos lugares, es el espíritu de una madre indígena traicionada por un amante español. En otros, es el alma en pena de una mujer que se ahogó junto a sus hijos. Pero más allá de las diferencias en los detalles, hay un hilo conductor en todas estas historias: el intenso dolor y remordimiento que impulsa a este espíritu a vagar por la eternidad. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura mexicana? Que, en su núcleo, hay un profundo respeto y reverencia por las historias que nos conectan con nuestro pasado. Al analizar la Llorona a través de sus múltiples encarnaciones a lo largo del tiempo, obtenemos un espejo que refleja las preocupaciones, valores y emociones de la sociedad mexicana en diferentes épocas. Y, qué mejor manera de explorar estas emociones que utilizando la inteligencia artificial. A medida que avanzamos en este episodio, veremos cómo la IA puede ayudarnos a desentrañar y comprender las emociones intrínsecas a esta leyenda, dándonos una nueva perspectiva sobre un relato tan antiguo y valioso. Mantente con nosotros, porque a continuación nos adentraremos en las emociones básicas detrás de esta leyenda y cómo la inteligencia artificial las percibe. Nos espera un viaje fascinante. Adentrándonos más profundamente en la esencia de la Llorona, nos encontramos con un mosaico de emociones que han resonado a lo largo de generaciones. Las leyendas, en su núcleo, no son solo relatos, son vehículos que transmiten emociones, valores y lecciones culturales. Y la Llorona es un ejemplo perfecto de cómo una historia puede encerrar una multitud de sentimientos, reflejando las complejidades del alma humana. La primera y más obvia emoción asociada con la Llorona es el dolor.
Un dolor tan profundo y avasallador que conduce a esta mujer a vagar sin fin, llorando la pérdida de sus hijos. Este dolor nos habla no solo de la tragedia personal de una madre, sino también de las pérdidas y traumas colectivos que han marcado a la sociedad mexicana a lo largo de los años. Es un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Pero también está la tristeza, una melancolía que se percibe en cada llamado y lamento de la Llorona. Es la tristeza de una existencia condenada a revivir su peor momento una y otra vez, sin poder encontrar descanso o redención. Aquí podemos ver reflejadas las historias de aquellos que han sido marginados o cuyas voces han sido silenciadas, y que buscan ser reconocidos y recordados. Y, por supuesto, no podemos ignorar el terror. La Llorona no solo es una figura trágica, sino también una advertencia. Su aparición evoca temor, recordando a las personas sobre el peso de sus acciones y las repercusiones que pueden tener en el mundo espiritual. En este terror se refleja la dualidad de la naturaleza humana y la tensión entre la comprensión y el miedo a lo desconocido. Gracias a la inteligencia artificial, hoy contamos con herramientas que nos permiten desglosar y analizar estas emociones de forma sistemática. A través del análisis de sentimientos, podemos discernir y cuantificar las emociones que predominan en los diferentes relatos de la Llorona, y entender cómo estas emociones. A continuación, exploraremos cómo la inteligencia artificial nos permite realizar este análisis de emociones y qué herramientas y metodologías empleamos para adentrarnos en el alma de esta leyenda tan icónica. Es un viaje que combina la tradición con la tecnología, mostrando la riqueza y complejidad de nuestra herencia cultural. Nos espera un camino fascinante hacia la confluencia de la emoción y la inteligencia artificial. La emoción en las palabras ha sido estudiada desde tiempos antiguos, pero ¿cómo es que podemos traducir esos sentimientos entrelazados en historias en datos cuantificables? Ahí es donde entra el modelado de sentimientos. El análisis de sentimientos es un subcampo de la inteligencia artificial que, en términos simples, busca determinar la actitud o el sentimiento detrás de un trozo de texto. Cuando hablamos de la Llorona, no solo estamos analizando una narración, sino también las complejas emociones que la rodean. Las herramientas y metodologías que utilizamos para este tipo de análisis son increíblemente avanzadas. Comenzamos con la tokenización, donde descomponemos el texto en unidades más pequeñas, como palabras o frases, para identificar y clasificar cada emoción presente. Es como mirar un mosaico y descomponerlo pieza por pieza para entender el cuadro completo. A continuación, utilizamos algoritmos específicos que han sido entrenados en enormes conjuntos de datos. Estos algoritmos pueden identificar patrones y asociaciones entre palabras y sentimientos. Por ejemplo, palabras como llorar, perdido y noche en el contexto de la Llorona probablemente estén asociadas con sentimientos de tristeza o miedo. Sin embargo, no basta con solo identificar las emociones, debemos entender su intensidad y cómo interactúan entre sí. Es aquí donde técnicas como el aprendizaje profundo y las redes neuronales entran en juego. Estas herramientas nos permiten modelar sentimientos en capas, capturando las sutilezas y matices de cada emoción. Pero no todo es puramente técnico. La interpretación cultural y contextual es esencial. Al trabajar con una leyenda como La Llorona, debemos ser conscientes de las connotaciones culturales y las variaciones regionales. Por ello, es común complementar el análisis automatizado con aportes de expertos en folclore y cultura mexicana. La belleza de este enfoque combinado radica en su capacidad para ofrecer una perspectiva fresca y ampliada sobre relatos tan arraigados en nuestra cultura. Por un lado, la inteligencia artificial nos brinda precisión y escala, permitiéndonos analizar múltiples versiones de la leyenda y discernir patrones comunes. Por otro lado, la sabiduría humana nos ofrece contexto, permitiéndonos interpretar esos hallazgos de manera significativa. A medida que avanzamos, veremos cómo este modelado de sentimientos ha influido en nuestra comprensión de la Llorona en diferentes medios y generaciones. Sin embargo, es esencial recordar que, aunque la tecnología nos brinda herramientas increíbles, debemos abordar cada análisis con respeto y sensibilidad, especialmente al tratar con historias que son el alma y el corazón de una cultura. En nuestro próximo segmento, nos
sumergiremos en cómo estas emociones han impactado y evolucionado en la cultura popular mexicana a lo largo de las generaciones. Prepárense para un viaje emocional y tecnológico. Adentrándonos en la profundidad de La Llorona y las emociones que evoca, nos encontramos ante un fascinante espejo de la sociedad mexicana. El mito no es solo una historia para asustar a los niños o un relato que se cuenta alrededor de una fogata, es un reflejo de las preocupaciones, miedos y esperanzas colectivas a lo largo del tiempo, y así, nos embarcamos en el segmento de análisis cultural, para descubrir cómo estas emociones han dejado huella en la cultura popular y cómo han evolucionado con el paso de las generaciones. A lo largo de los siglos, La Llorona ha sido una herramienta para transmitir valores y advertencias. En sus versiones más antiguas, la historia podía usarse para inculcar el respeto hacia la familia o para advertir sobre las consecuencias del abandono. Pero si desglosamos las emociones en estos relatos, vemos una combinación de tristeza, miedo y, en algunas versiones, un grito desesperado de injusticia. Estas emociones, si bien arraigadas en el mito, también reflejan preocupaciones más amplias de la sociedad en diferentes puntos de la historia mexicana. Por ejemplo, en tiempos de conflicto o agitación, la intensidad del lamento de La Llorona podía intensificarse, convirtiéndose en un reflejo del dolor colectivo y la incertidumbre del futuro. Con la urbanización y modernización de México en el siglo XX, el mito se adaptó. Las emociones, aunque siguen presentes, comenzaron a tomar nuevos matices. En ciudades bulliciosas, La Llorona se convirtió en una manifestación de la nostalgia por lo rural, por la pérdida de la conexión con las raíces y tradiciones. Y es aquí donde la inteligencia artificial nos ofrece un nuevo lente para examinar este fenómeno. Al modelar las emociones de diferentes versiones de La Llorona a lo largo del tiempo, podemos rastrear no solo cómo ha cambiado la leyenda, sino cómo ha cambiado la sociedad mexicana. Se ha intensificado la tristeza en ciertas épocas, el miedo ha tomado formas distintas dependiendo del contexto sociopolítico. La respuesta es un rotundo sí. La tecnología nos permite cuantificar estas emociones, y en ese proceso, obtenemos un mapa emocional que refleja la evolución cultural. Es asombroso pensar que un mito, una historia, pueda decirnos tanto sobre las esperanzas, temores y valores de una nación. Pero al mismo tiempo, debemos abordar este análisis con cautela. Si bien la IA nos da herramientas poderosas, es nuestra responsabilidad interpretar los datos con respeto y sensibilidad hacia la rica tapestería cultural de México. Como veremos en nuestro próximo segmento sobre La Llorona en el cine y la televisión, las emociones en la pantalla grande nos ofrecen aún más perspectivas sobre cómo esta leyenda ha capturado la imaginación y el corazón del pueblo mexicano a lo largo de los años. Capital A. Lo largo de los años, el mito de La Llorona ha trascendido más allá de las historias contadas en los hogares y alrededor de fogatas. La leyenda se ha inmortalizado en la pantalla grande y la televisión, adaptándose a diferentes contextos y reflejando las emociones del público contemporáneo. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos La Llorona a estos medios visuales? Vamos a sumergirnos en el segmento La Llorona en el cine y TV, emociones en la pantalla grande. Es fascinante ver cómo una historia que se originó en relatos orales ha encontrado su lugar en el cine y la televisión. Cada adaptación, ya sea un cortometraje, una serie o una película de larga duración, ha intentado capturar la esencia de esta leyenda, a veces con un enfoque más tradicional y otras con giros contemporáneos. Sin embargo, una constante en todas estas adaptaciones es la capacidad de evocar emociones intensas en el espectador. Utilizando herramientas de inteligencia artificial, hemos analizado diversas adaptaciones cinematográficas y televisivas para entender cómo se presentan y evolucionan las emociones en estas versiones. La IA, a través del modelado de sentimientos, nos permite percibir matices emocionales que quizás a simple vista podríamos pasar por alto. Por ejemplo, mientras que en algunas películas la tristeza y el lamento de La Llorona son palpables, en otras se destaca más el terror y el suspenso, convirtiéndola en una figura mucho más amenazante. Al comparar las emociones detectadas en estas adaptaciones con las versiones orales o escritas tradicionales, encontramos variaciones fascinantes. En algunos casos,
el medio visual amplifica ciertas emociones, gracias a la música, la cinematografía y la actuación. En otros, se introduce una complejidad adicional al darle a La Llorona trasfondos o motivaciones diferentes, enriqueciendo el espectro emocional del mito. También es interesante observar cómo las adaptaciones reflejan las preocupaciones de la sociedad en diferentes épocas. Por ejemplo, versiones más antiguas pueden enfocarse en la tragedia personal de La Llorona, mientras que adaptaciones recientes podrían incluir comentarios sociales o políticos, adaptando la leyenda a los tiempos modernos y haciendo eco de las emociones colectivas de la audiencia. En este viaje por el cine y la televisión, también es esencial considerar los retos éticos y culturales que surgen al adaptar un mito tan arraigado en el corazón de la gente. Aunque la inteligencia artificial nos brinda herramientas poderosas para analizar estas adaptaciones, debemos ser conscientes y respetuosos al interpretar y presentar nuestros hallazgos. Porque, al final del día, La Llorona no es solo un mito, es una parte intrínseca de la identidad y la cultura de muchas personas. En nuestro próximo segmento, reflexionaremos sobre estos desafíos éticos y cómo podemos equilibrar la tecnología con el profundo respeto hacia las tradiciones que forman parte de nuestra rica tapestería cultural. La utilización de la inteligencia artificial para analizar y entender nuestras tradiciones y mitos puede resultar increíblemente revelador, pero también nos enfrenta a importantes desafíos éticos y culturales. Vamos a sumergirnos en el segmento Retos éticos y culturales, respetando la tradición. Para muchos, la historia de La Llorona es mucho más que una simple leyenda. Es una narrativa que ha sido transmitida de generación en generación, un reflejo del patrimonio y la identidad cultural de un pueblo. Por lo tanto, cuando empleamos herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para descifrar o cuantificar las emociones y significados detrás de esta leyenda, es vital hacerlo con una profunda sensibilidad y respeto. El primer reto ético es considerar si es adecuado o no aplicar algoritmos y técnicas de IA a una tradición tan profundamente arraigada. Si bien la tecnología puede ofrecernos insights y perspectivas nuevas, también corre el riesgo de simplificar o malinterpretar la riqueza y complejidad de la leyenda. Es esencial que reconozcamos las limitaciones de la inteligencia artificial y que no la utilicemos como la única o definitiva interpretación del mito. Además, al analizar La Llorona, nos enfrentamos a la posibilidad de que la IA, por su naturaleza objetiva y desprovista de contexto cultural, pueda perder matices o interpretar incorrectamente ciertos aspectos de la leyenda. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarnos de que un modelo entrenado para reconocer emociones no interprete de forma errónea el lamento de La Llorona, o que no confunda el dolor y la tristeza con otra emoción? El respeto a la diversidad y complejidad cultural es otra área crucial. Como hemos explorado anteriormente, existen múltiples versiones y adaptaciones de La Llorona a lo largo del tiempo y a través de diferentes regiones. La inteligencia artificial debería poder distinguir y respetar estas variaciones, en lugar de homogeneizarlas en una única narrativa. También hay que reflexionar sobre quién está empleando esta tecnología y con qué propósito. Abre interrogación. ¿Está siendo utilizada para empoderar y enriquecer el entendimiento cultural, o hay riesgos de apropiación o mal uso? La transparencia y el diálogo con las comunidades relacionadas con el mito son esenciales para garantizar que la IA se utiliza de manera ética y respetuosa. Finalmente, debemos ser cautelosos con la representación. La IA tiene el poder de influir en cómo se percibe, se comprende una cultura o tradición. Al presentar nuestros hallazgos y análisis, es vital hacerlo con integridad, reconociendo siempre la profundidad y riqueza de la leyenda y la cultura que la sostiene. En nuestro próximo segmento, reflexionaremos sobre cómo la tecnología y la tradición pueden converger de forma armónica y cuál es el papel de la IA en la conservación y comprensión de nuestras valiosas tradiciones orales y culturales. El viaje a través de la confluencia entre la leyenda de La Llorona y el modelado de sentimientos mediante la inteligencia artificial ha sido, sin duda, fascinante. Hemos abordado desde los rincones más oscuros y emotivos de esta leyenda mexicana hasta la luz brillante y analítica de las herramientas tecnológicas. Ahora, en nuestras reflexiones finales, la
confluencia de tecnología y tradición, es hora de meditar sobre lo que este viaje nos ha dejado. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, no es solo una herramienta para mejorar nuestra eficiencia o para crear nuevos gadgets. Es, en esencia, una extensión de nuestra curiosidad y nuestro deseo de comprender el mundo que nos rodea. En este episodio, vimos cómo la IA nos puede ayudar a obtener una nueva perspectiva sobre un mito tan antiguo y arraigado en la cultura mexicana. No se trataba de despojar a la Llorona de su misticismo o de reducirla a simples datos, sino de entender cómo esta leyenda resuena emocionalmente a lo largo del tiempo y cómo ha influenciado y sido influenciada por generaciones y medios diversos. La fusión de tecnología y tradición nos recuerda que, aunque vivamos en una era digital, nuestras raíces, historias y leyendas siguen siendo esenciales para nuestra identidad. Más que alejarnos de nuestra humanidad, la inteligencia artificial, cuando se utiliza de manera ética y reflexiva, puede acercarnos más a ella, brindándonos herramientas para analizar y valorar lo que siempre ha estado en el corazón de nuestras culturas. En este momento, mientras reflexionamos sobre este viaje de aprendizaje, quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio de Ideas. Juntos, continuaremos explorando las intersecciones entre la inteligencia artificial y los múltiples aspectos de nuestra existencia humana. Antes de despedirnos, quisiera invitarles a apoyar nuestro trabajo en Patreon. Cada contribución nos ayuda a seguir investigando, aprendiendo y compartiendo estos temas tan fascinantes. No olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y en todas las plataformas de podcasts para no perderse ningún episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima vez, sigamos explorando juntos las ideas de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Hasta pronto.